acá, que Cuca habló de datos de un trabajo de investigación muy interesante que tuvo que ver con, que fue muy lindo, muy anecdótico, porque entrevistamos a niños pequeños y que les preguntábamos qué es para vos el juego, y bueno, en función de esto los entusiasmábamos porque no le podíamos preguntar directamente qué era para vos el juego, así que les hacíamos historias para que los chicos cuenten. Ahora, es importante que ustedes recuerden, si recuerdan las clases anteriores, que nosotros no nos tomamos del dato, ¿sí? Y tomamos el dato como insumo lineal de nuestra investigación. Nosotros resignificamos el juego es divertido. Nosotros no tomamos ese dato como producto final, sino que vamos a ahondar y revisar justamente por qué los niños han dicho que el juego es divertido, de dónde viene. Y es por esto que nosotros en este estudio genealógico metimos nuestras investigaciones en el romanticismo, tal cual deconstruimos este sentido de lo que significaba la diversión, porque esta diversión está pegada a lo natural, porque gracias a esta diversión nosotros, y con lo natural, intentamos sacar de adentro hacia afuera, ¿no? Todo esto es que vamos y no tomamos el dato como elemento final, ¿sí? Sino como insumo para revisar los usos y sentidos que el juego ha tenido. Esto ya, si van a las primeras clases lo van a encontrar, bueno, pero lo estamos poniendo, estamos como enrulando las clases anteriores también. Está sin cámara vos, Ceci, sabías, ¿no? ¿O no? Ah, no, pero no importa, ahí está. Soy como una voz Sí, en el no, teléfono. la antigüedad no Bueno, salió. la próxima plaquita, Q. Ahí está, acá íbamos, ¿no? Esta ya la vimos. Está la transmisión de un cacho de cultura. No. No, esa no, el cacho es nuevo. Entonces, estábamos con esto de, bueno, del sentido de estas utilidades respecto del juego. Y se acuerdan que ahí entre esos sentidos que nos mencionaban los niños, aparecía ahí el tiempo también como un elemento importante, ¿no? Entonces, ese tiempo robado, pensado fuera de ese tiempo utilitario, productivo, lo empezamos a llamar cacho, ¿sí? Cacho, un rato, y ahí tomamos a este filósofo argentino contemporáneo, que hablábamos hace un rato, Darío Strachweiler, ese apellido botabas con Darío Z, que Darío habla del rato como ese tiempo no productivo del cual uno dispone cuando quiere hacer algo que no tiene que ver con un producto final, sino que es un tiempo para uno mismo, ¿no? ¿Vieron cuando uno dice, bueno, me voy a tomar un rato de hacer esto y voy a hacer otra cosa, ¿no? Para un cacho y de hacer esto y dispongo de otro tiempo para hacer esto que a mí me gusta. ¿Me están escuchando bien, no? Perfecto, Q. Porque la imagen medio que se pausa. Entonces, ese rato o ese cacho tiene que ver un poco con ese tiempo no productivo, ese tiempo personal, individual, ese tiempo que uno dispone para hacer lo que efectivamente le resulta placentero y significativo, ¿no? Entonces, trajimos un poco acá también ese concepto de profanación del que nos habla Agamben respecto del juego, ¿no? Del juego de los niños, ¿sí? Para Agamben, la profanación del juego no atañe solo a la esfera religiosa, ¿no? Los niños, dice que juegan con cualquier trasto viejo que encuentran, transforman en juguete
aún aquello que pertenece a la esfera de la economía, de la guerra, del derecho y de otras actividades que estamos acostumbrados a considerar como serias, ¿sí? Toman un utensilio que sirve, tiene una utilidad determinada y que fue creado, una herramienta creada para algo productivo y útil, para profanarlo de alguna manera y darle otro sentido u otra utilidad, ¿no? Esto, dice Agamben, no significa descuido, ¿sí? No es que, bueno, lo hagan descuidadamente o sin ningún sentido, sino que es algo serio, una actividad seria, dedicada, que le da una nueva dimensión de uso a aquello para lo cual fue creado, ¿sí? Tenemos acá un control remoto universal creado para dominar la radio, el televisor. Bueno, yo decido profanarlo y digo, esto es un submarino. Ahora sumerge. Inmersión. Sale periscopio. Vuelvo. Inmersión. Profano la utilidad de este control remoto universal y lo convierto en submarino y me pongo concentradamente y seriamente a jugar con ese objeto. Entonces, restituir el juego a su vocación puramente profana es una tarea política, en el sentido que nos permite afirmar que el juego es político, que funciona como un desafío, cambiando los discursos, estos discursos hegemónicos que veníamos repasando, por otras formas en que se le puede asignar a esa práctica, ¿sí? El concepto de profanación nos sirve ahí para esto mismo. En que a mí me está diciendo que soy inestable, es decir, que mi conexión es inestable y que no me estaría dando bolilla, cosa que ya sabemos todos que yo no soy muy estable. Ah, se me fue el anterior, ¿ves? Vale. Entonces, este rato, este cacho al que nos referíamos hoy, ese tiempo robado al tiempo productivo, al tiempo utilizable, ¿qué es el cacho entonces? ¿Cuánto dura el cacho? ¿Cómo lo podemos definir? Los cachos en sí no duran, ¿no? Son como ratos, irrumpen, suspenden, cambian, modifican. Esperen que Jessica está intentando entrar y si yo no le doy, ahí está, acceso. Estos ratos, estos cachos, son subjetivos, son personales, no son medibles, no tienen duración, sino que tienen que ver con la recuperación de una zona de placer, de búsqueda, de sustraerse, de escaparse a ese tiempo lineal, ¿no? de profanar también ese tiempo productivo. Cacho, también siguiendo a Agamben, podríamos decir que es la potencia del no, ¿sí? Para Agamben, el hombre, el ser humano, es el único que tiene la capacidad o la potencia del no. Es decir, los animales se rigen por el instinto, ¿sí? No tienen la potencia de decir, salvo que sean domesticados, enseñados, ¿sí? Sino su carga, su potencial genético les va a determinar qué es lo que deben o no deben hacer. No puedes decir, oh, hay una perra, yo soy un perro machito, hay una perra en celo. No tengo la potencia de decir, no, no debo ir a buscar a la perra, porque, no. La genética te lo va a impedir. Si no, pasen por la cuadra de mi casa, que la perra de enfrente está en celo, esto es un desfile de pichichos. ¿Tá? En cambio, el hombre tiene la potencia para tomar decisiones sobre sus deseos inmediatos, y tener la potencia de decidir no hacer aquello que quiere, puede o que el entorno le determina hacer. Entonces, sí, Ceci. No, y ahí estaría la dimensión política, en la decisión. Exactamente. Justamente. En poder decidir eso, ¿no? Cacho es así la potencia del no en el sentido agambeniano, porque es un entretiempo, un tiempo que se hace posible, donde se hace posible el uso de lo inútil, ¿sí? De no ser productivo, sino hacerlo por el simple placer. Este entretiempo es un tiempo sin trabajo, al que nosotros referimos un tiempo de juego, ¿no?
Recuerden si remontamos a la clase anterior cuando hablamos del acuerdo, que cuando hablamos de la política y lo que significaba ser política, y estamos dando cuenta que esta es la dimensión política, subvertir sentido, estamos hablando de la política en sentido amplio. Hablamos en la clase anterior de mencionar la política, entenderla en sentido restringido y en sentido amplio. Hoy por hoy estamos hablando aquí del sentido amplio, ¿no? ¿Cómo puedo subvertir la utilidad del juego como docente y como jugador también, ¿no? ¿Cómo puedo darle a este momento que estoy transitando una dimensión política? Bueno, subvertiendo el orden hegemónico sobre lo que significa la utilidad y la manera de sumergirme en esa realidad ficticia, en esa escena, ¿sí? Bien, y ojo que ese cacho o ese rato no es lo mismo que tiempo libre, ¿sí? Que el concepto de tiempo libre. ¿Tá? El concepto de tiempo libre, bien, es un concepto que irrumpe a partir de la instalación de las distintas organizaciones, sobre todo la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que da lugar al tiempo libre como tiempo de descanso entre la jornada laboral. ¿Sí? Fue una lucha gremial o sindical en función a dar tiempo de descanso o esparcimiento de la jornada o de las exigencias del tiempo laboral. El cacho o rato es otra cosa, ¿sí? Es una irrupción, es otro sentido del tiempo, no es un tiempo compensador como el tiempo libre, ¿sí? Un tiempo compensador del trabajo. Es un tiempo otro, ¿sí? Un cacho de cultura, diríamos nosotros, ¿no? ¿Y por qué? Entonces acá es donde empezamos a pensar cómo este cacho, ¿sí? Cómo este tiempo de lo inútil empieza a cobrar ciertos sentidos, ¿no? Y cómo construir o constituir esos sentidos dentro o a partir del ámbito de la educación, ¿no? Decíamos, lo importante aquí es poner en debate el sentido de lo útil, ¿sí? Si este tiempo es un tiempo de la inutilidad, el cacho refiere a lo lúdico útil, es decir, a lo lúdico que no tiene una utilidad hegemónica, esta subversión de sentido tiene que ver con comprender de otorgarle otro sentido al sentido de lo útil. ¿Útil para qué? ¿Útil para quién? ¿Y útil en qué sentido? Por eso, este cambio de sentido que proponemos tiene que ver, o lo entendemos como una acción política, ¿no? Como explicaba Ceci hace un ratito, que tiene que buscar otro orden y cambiar un poco el sentido. Qué detalle, sí. Sí. Qué detalle, Cookie, ese rompecabezas ahí abajo. Ah, ¿viste? ¿Qué? Está todo altamente pensado. Claro. ¿No? Romper un poco, cambiar ese sentido. Es lo que se llama subversión de sentido. ¿Sí? El juego es útil para esto, para esto, para esto. Y cambiar el sentido de lo útil, y subversión en el sentido de cambiar la versión, ¿sí? Colocar otra versión distinta a la versión hegemónica o a la versión instalada de eso, ¿no? Una cosa es el monopolio de lo útil y otra cosa es vivir tratando de que lo útil nos monopolice la existencia, ¿sí? Es decir, pensar en ese concepto o en ese sentido de utilidad y hasta dónde ese concepto de lo útil va a seguir gobernando u organizando nuestras vidas, ¿no? Y acá traemos el ejemplo de la fábula de la cigarra y la hormiga. ¿Recuerdan la fábula de la cigarra y la mencionamos, hormiga? me parece, ¿no? ¿Eh? Lo mencionamos cuando hablamos del problema, ¿o no? Me parece que sí, que ahí hablamos Sí. ¿sí? Es decir, la educación en general nos prepara para la vida de la hormiga, ¿sí? Trabajar para
forjarse el futuro, lo que hacía la hormiga, ¿no? Estaba todo el tiempo absolutamente trabajando para producir un cierto estatus o nivel de vida. Y en cambio la cigarra tenía una vida otra que se centraba solamente en lo que le resultaba placentero, que era tocar y cantar al sol. Sí, en realidad la traducción es la cigarra era la que podía transmitir cómo jugar los juegos y en vivir una buena vida. Hacerte, como vos decís, Cuca, una vida bonita, una vida linda. La cigarra es una especialista en hacerse una vida linda. Lo que estamos diciendo, no está mal ser hormiga, pero también darse ratos o cachos para la vida de la cigarra, ¿no? Y enseñar a que eso también es válido, es valioso y es importante, ¿no? Estamos diciendo acá, solo construir cigarras, ¿no? Entonces, este nuevo concepto de juego en los contextos educativos y este sentido que estamos intentando transmitir, construyen un nuevo espacio de inteligibilidad desde el cual todo el mapa de la cultura se recompone en un nuevo régimen de verdad desde el cual podemos leer al juego en los contextos educativos. No siempre como medio, como uso, para qué sirve ese juego, sino el concepto de utilidad. Jugar por jugar, jugar porque me resulta placentero, jugar porque es un saber y es una práctica que es importante hacer transmitida y hacer enseñada, ¿no? Y acá nos parecía importante traer a colación de cuál es el sentido de lo escolar, ¿no es cierto? Que estamos hablando del juego, el juego en contextos educativos, ¿por qué ese juego infantilizado, pedagogizado, psicologizado, estos dispositivos actuaron con tal fuerza que el juego solo tenía sentido, ¿sí?, dentro del ámbito educativo porque o psicologización, me permitía el desarrollo de la inteligencia, o porque era una necesidad de la infancia, o porque me ayudaba, como dice Ceci, era un bastón para aprender otras cosas. Cuando la escuela en sí, el sentido de la escuela, la école griega, escuela viene de école, y école, la palabra école, significa tiempo libre u ocio, ¿sí? La école es el tiempo dedicado a las actividades que se eligen por sí mismas, es decir, cuya finalidad está fuera de esperar cualquier resultado. A la escuela los griegos iban no para utilizar o aprender tareas que tuviesen que ver con la producción de algo, ¿sí?, sino porque era el lugar donde se iba a pensar, se iba a reflexionar, se iba a aprender otras cosas, ¿no? No en un sentido de utilidad. En cambio, la palabra trabajo en griego significa ascolia, que es una actividad productiva al servicio de otro para obtener una compensación. O sea, si el trabajo es esa actividad al servicio de otro para obtener una compensación, la escuela, ¿sí?, era el tiempo libre que permitía, dedicado a las actividades que tenían sentido por sí mismas, ¿sí? Entonces ahí encontramos un punto de contacto muy fuerte de la escuela o l'école con el juego, ¿sí? Tiempo dedicado a actividades que se eligen por sí mismas, cuya finalidad está fuera de cualquier resultado. Entonces. Y que serán reveladas en el próximo libro. Profundizadas. Esto ya nos estamos yendo. Claro, la escuela, a diferencia del trabajo, requería un poco, o fue pensada en función a este tipo de actividades. Entonces, por un lado, ¿qué pasó de esa école griega pensada y creada con esa finalidad a los tiempos modernos, ¿no? La modernidad, decimos nosotros que parece ser que invirtió el sentido de la escuela, ¿sí?, y lo llevó de esa école a la scolia, más en el sentido del trabajo. ¿Por qué? Porque convirtió a la escuela, que era sinónimo de
tiempo libre u ocio, en un nec otium, es decir, la negación del ocio, es decir, en un negocio donde prima la producción, el mérito, el resultado, la nota, el promedio, ¿sí? Y acá se presenta una paradoja donde la escuela pasa a ser la no escuela, ¿sí? La escuela como lugar para pensar, para estudiar, para detener el tiempo, pasa a ser la negación de eso para obtener un producto medible, cuantificable, etc. Entonces, el tiempo de la escuela, así entendida, ¿no? Como un école, como un rato o como un cacho, es ese tiempo en que el pasado y el futuro se suspenden, es decir, que se inventa un presente que no existe, ¿no? Esta escuela pensada, en los términos en que lo plantea Jorge La Rosa, por ejemplo, que Jorge La Rosa dice que hay actividades que son autotélicas, a ver si les suena, ¿no? Autotélicas, que tienen su finalidad en sí misma, que no son instrumentos para otra cosa. ¿Para qué sirve leer? Se pregunta La Rosa. Pues para leer. ¿Para qué sirve amar? Pues para amar. ¿Para qué sirve vivir? Pues para vivir. ¿Para qué sirve estudiar? Pues para estudiar, dice La Rosa. Además, solo en la escuela y en la universidad, decimos nosotros también, los niños y los jóvenes pueden hacerse una idea de lo interesante que puede ser lo desinteresado. ¿Sí? Aquello que no tiene una finalidad inmediata o una producción o un producto final medible, cuantificable y remunerado, sino que tiene que ver con el solo hecho de actividades que las hacemos de puro humanos que somos, diría, ¿no? Como leer, como vivir, como amar, como estudiar, ¿no? Miren, fíjense cómo el juego tiene que ver con todo esto. Entonces, lo que nos trae a La Rosa, esto es del último libro publicado este año, se llama El profesor artesano, lo que un profesor hace ante un curso, ante una clase, ante su curso o su materia, dice, no es anunciar una meta, como cierta pedagogía tradicional nos decía, nos fijaba metas a las cuales había que correr, cual zanahoria delante del burro, sino que lo que el profesor hace en el sentido que planteamos nosotros es empezar un camino, ¿sí? Recorrer un camino. ¿Y qué es lo que debiera hacer para transitar ese camino? El profesor, y un profesor entendido, como plantea La Rosa, como un profesor artesano, es disponer ese curso en función a tres gestos, a tres grandes gestos, ¿no? Dice La Rosa, el primer gesto del profesor tiene que ver con una operación temporal, es decir, con la reiteración del modo escolar de aquella école de dar tiempo, ¿sí? O sea, lo que un profesor tiene que hacer es dar tiempo, es disponer, decir a sus alumnos, bueno, a ver, te doy el tiempo que necesites para pensar esto, para estudiar esto, para aprender esto, ¿sí? Acá no nos corre nadie y está el tiempo suficiente para aprender esto. El segundo gesto que tiene que manejar o disponer el profesor tiene que ver con una operación espacial. Se le ocurre hablar por teléfono acá al lado. Tiene que ver con una operación espacial, es decir, con dar lugar, ¿sí? Bueno, acá dispongo el tiempo y el espacio. Dispongo del espacio para que esto pueda llevarse adelante, ¿sí? Dar lugar a que aquello que vamos a enseñar tenga un espacio para ser enseñado y para ser aprendido. Y el tercer gesto del profesor tiene que ver con una operación material, es decir, con la reiteración del modo escolar de dar una materia de estudio, es decir, de colocar un asunto sobre lo que se va a conversar, sobre lo que se va a pensar. ¿Se acuerdan cuando en las primeras clases hablábamos del juego como asunto? ¿Sí? El juego como materia, como asignatura. ¿Sí? El juego está asignado en una currícula, en una asignatura que se llama educación física, como un
contenido, un saber a ser enseñado. Entonces, pensar al juego como un saber, como una asignatura, como un asunto, es ponerlo y disponerlo en un tiempo y un lugar y un momento de la clase sobre como tema, como asunto del que se va a conversar, se va a pensar, se va a dar tiempo y se va a dar espacio para ser enseñado y ser aprendido. ¿Sí? Con lo cual, ese tiempo, ese espacio, estos 3 gestos, ¿sí? Los podemos pensar para esta serie de decálogo, ¿sí? O premisas que ponemos ahí en el libro respecto del juego como saber a ser enseñado en el aula, ¿no? Ese rato o ese cacho nos traen a la memoria la canción de La Marcha de Osías de María Elena Walsh, donde dice Osías, ¿no? Quiero un tiempo, pero un tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor, por favor me lo da suelto y no enjaulado adentro de un despertador. Pide ese tiempo, ¿no? Ese espacio, ese lugar, ¿para qué? Tomemos eso en cuenta para enseñar a olvidar la exigencia del tiempo real, es decir, enseñar el cacho, enseñar el rato, enseñar la gratificación de esforzarnos fuera del sentido utilitario, esforzarnos ¿para qué? Para jugar, para pasarla bien, para estar con otros, para estudiar, enseñar a vincularnos con el otro por sí mismo y no por lo que me puede entregar, ¿sí? Cosa que la práctica del juego nos permite, enseñar a tener experiencias sin riesgo, porque si el juego es ficción, ¿sí? Y el problema es inventado, no tengo riesgos, entonces está bueno aprender a tener experiencias de ese tipo. Enseñar a encontrarse con lo nuevo, ¿sí? Porque el juego nos plantea incertidumbre, nos plantea experiencias de emoción y hay que aprender a manejarse con esas emociones, ¿no? con eso nuevo. Enseñar que las reglas no son verdades inmutables y que su maleabilidad crea vínculos sociales. El saber del acuerdo. A enseñar a que las reglas pueden modificarse, pueden cambiarse, que no todo siempre es como acostumbra a ser, sino que puede ser de otra manera. Es decir, no es una enseñanza importantísima para la vida, ¿no? Enseñar a elegir como premisa inaugural, el juego nos permite elegir, ponernos de acuerdo, enseñar a ejercer la facultad de operar en un mundo de significados, que jugando experimentamos como susceptibles de ser transformados, enseñar a demorarse en aquellas cosas en las que nos sentimos a gusto, disponernos de esos tiempos o esos cachos, ¿sí? Enseñar a inventar mundos más amigables, el saber de la ficción y el saber del problema, ¿no? De generarnos y de crearnos esos mundos más amigables. Todo esto, todo este decálogo nos invita a aprender y a enseñar el juego entendido como saber para ser enseñado, saber inútil para ser enseñado dentro del ámbito de lo escolar, ¿no? Bravo, Q. Bravo. Dejo de compartir pantalla. Bueno, nos quedan 10 minutitos. Chan, chan, 8:27, 25, 23. Ya Cuca me ha retado para que no les vuelva a preguntar si tienen dudas, que los haga hablar, así que si no quieren, no voy a estar, pero bueno, un poquito aquí está, como este fue el corolario de la subversión de sentidos a los cuales los hemos invitado desde la clase 1, ¿no? A subvertir sentidos y a tomar la palabra para hacerlo, ¿no? Por eso es una
decisión política y una dimensión política, ¿no? Exactamente. Así que... Y por eso planteábamos el debate naturaleza-cultura. Y yo entiendo que el juego es natural, bueno, no hay nada que plantearse. No hay nada que enseñar en todas estas cosas. Solo tengo que ser un facilitador de juegos y disponer, y bueno, que no está mal, facilita, dispone, pero no estás enseñando un poco este sentido de la utilidad, ¿no? Un avisito que nos quedan 7 minutitos, Q. Sí. Los que necesiten, que estén armando el trabajo, y no les digo en enero, porque no vamos a estar. Son vacaciones. Pero los que necesiten o tengan dudas y demás, si habíamos dicho que se puede hacer en grupos, Q, ¿te acordás? Sí, sí. Hasta 3. Hasta tríos y Habíamos tres. hablado hasta 3. Digo, si algún trío está con algún debate o dudas y demás, y nos piden, bueno, nos podemos organizar en algún ratito para hacer algún Zoom y generar un espacio de conversatorio. Estos saben que en la medida de nuestras posibilidades está como posibilidad, ¿sí? Obviamente que sí, no lo tienen que hacer con esto de, no es necesario para esto, este sentido comúnmente asignado a el poner la cara, como en los horarios de consulta, hay que ir a poner la cara, claro, así no. El trabajo fluye, nada de face. Ningún poner, no. Tu face, no. Si queremos ver su cara, claro, ábranse un Facebook y ponemos el nombre de usted y vemos la cara. Digo, pero estamos, estamos disponibles para que armemos un Zoom para dialogar, conversar y disfrutar del encuentro, y que ustedes puedan construir su trabajo y colaborar en esto. No es un requisito de Face para que los conozcamos y... No. Este sentido también lo hemos deconstruido, de la misma manera que deconstruimos el sentido de la escolé, deconstruimos el sentido de la face. Así que bueno. Bueno, recuerden, piensen problemáticas, cualquier cosa nos escriben, vayan pensando un poco, bueno, y que todo este recorrido que les hemos ido mostrando, que terminó con la construcción de una teoría de la educación, no es ni más ni menos que un proceso de investigación, ¿no? Partiendo de la primera pregunta de cuál es el juego de la educación física, e ir a ver los textos, ir a ver los diseños curriculares, ir a ver qué dicen los docentes, ir a ver qué dicen los equipos directivos, ir a ver qué dicen los niños y los jóvenes acerca del juego, bueno, y cómo con todos esos datos hemos podido construir una teoría, no a partir de repetir esos datos o armar esos datos, sino de ver cómo se construyen esos sentidos, ¿no? Esos sentidos que vimos ahí, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que el juego es divertido o entretenido? ¿Sí? ¿Por qué se dice que el juego sirve para? ¿Por qué se habla de infantilización? ¿Por qué se habla de...? Si no, nos podríamos quedar, bueno, el juego es natural, porque todos los niños juegan, entonces, bueno, ¿por qué? ¿De dónde vino esto? Bueno, cuando entramos a indagar todo eso, se nos cambia un poco el concepto, ¿no? De qué es el juego para nosotros y por qué es importante el juego para nosotros, ¿no? Y porque nosotros como grupo de investigación nunca resolvimos la edad de los por qué, quedamos ahí como instalados. Instalados alrededor de los 2 años. Quedamos en esa edad, imbrincados en esa edad. Bueno, si no tienen preguntas... Claro, nos despedimos para que no nos despida el Zoom. Claro, nos despedimos. Recuerden que quedamos disponibles para consultas, otro Zoom, videollamadas, lo que necesiten. Bueno, espero que la presencialidad nos encuentre en los pasillos y podamos dialogar y intercambiar. Claro. Y
y conversar y volvernos a cruzar, ¿no? Hacer un picnic de egresados del seminario de juego. Claro. Pero igual le agarraron la mano a la virtualidad. Ya ahora que se termina. Claro, Ceci presentadora y todo. Sí. ¿Saben los Ahora que videos se terminó. ¿vieron el video de la Facu? Ese. Claro. Claro, Es no, actriz, no. categoría actriz. Claro, el guión, no. Mientras mi perro corría por delante, no, fue un show. Así que bueno. Bueno, chicos, un placer. Lo que no pueden decir en el trabajo, esto que vimos de juego es lo mismo de siempre. Mientras no digan eso y interpreten que les hemos contado sentidos nuevos, bueno, va a estar todo bien. Ahora, si los encontramos en algún lugar diciendo, ay, al final dimos lo mismo que siempre damos de juego. Ahí, Cuca, nos dedicamos a otra cosa. No, sí. Nos cortamos las venas con el libro nuevo, claro. Con el libro 2. Con el libro 2. Claro. Bueno, un placer, chicos. Un gustazo, un placer. Muchas gracias. Subimos estos videos y el PowerPoint. Gracias, profe. Y lo que necesiten. Gracias, profe. Textos que necesiten. Nos vemos. Gracias, profes. Bueno. Adiós. Adiós, y Milagros con el dedito también. Adiós, Jessy. Ahí se nos fueron sumando. Ahí están. Ahí está. Adiós, adiós. Como en la carroza. Estefanía, tenemos que retomar nuestras reuniones de Beares, las 3. Sí. Con Steph tenemos que terminar la evaluación primero. Ahora les iba a mandar al grupo. Claro, sáquense eso de encima y nos juntamos a leer Beares. Danos esta semanita que terminamos la evaluación, Steph. Así ya. Sí. Quedamos Yo ya estuve recolectando datos. Muy bien, Steph. Me gusta mucho esa vinchita. De chicas fashion. Me encantó. Grabá, porfi, grabá. Que está todo grabado esto, ¿eh? Ahora esto lo vas a tener que recortar, ¿eh? Esto no. No pasa nada. No importa, ¿cuál es el problema? Adiós, adiós a todos. No hicimos nada inconveniente.